Hola, muy buenas noches. El día de hoy voy a hablar acerca de mi proyecto de telesalud. Eh, Soy Gianfranco Cárdenas, médico residente de segundo año del Hospital San Bartolomé. Bueno, voy a empezar por la descripción de la problemática. Hoy en día se sabe que la salud en el Perú sufre una gran diferencia entre las ciudades que se encuentran a nivel central y las ciudades periféricas. En este caso me voy a enfocar en las comunidades nativas, las cuales no tienen una adecuada, una adecuada, un adecuado, perdón, acceso hacia las distintas especialidades, ¿no? En este caso pretendo hacer este proyecto enfocado en la especialidad de ginecobstetricia, ¿no? Que es mi especialidad, la cual estoy llevando ahora. Bueno, este proyecto lo que trata de hacer es, sabemos que las muchas gestantes que viven en las periferias de las ciudades o en las comunidades nativas propiamente dichas, no llevan un control adecuado de su gestación, ¿no? Muchas de ellas tienen múltiples factores de riesgo que no se determinan por esta falta del acceso de salud integral y por lo tanto pueden llevar a múltiples comorbilidades durante la gestación, durante el parto y en el posparto, ¿no? No solo para la mamá, sino también para el recién nacido, ¿no? Entonces, lo que busco con este proyecto es reducir esta brecha, ¿no? Que hay entre los lugares más alejados y los centros de salud que sí pueden estar en un establecimiento de salud. Como les digo, los centros de salud que están en una ciudad, ¿no? Que tienen mayor acceso las personas. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir y valga la redundancia, este proyecto de telesalud, lo que quiero es eh, presentar y demostrar que nosotros al implementar este proyecto, lo que quiero es generar una base de datos, ¿no? De acuerdo a ellos, pasarlo a un software y este software lo que va a hacer es detectarme cuáles son los pacientes que necesitan de mayor cuidado y de mayor seguimiento, ¿no? Es porque, porque muchas de esas pacientes están abandonadas, ¿no? La salud no llega a esas poblaciones, las cuales pueden tener consecuencias a largo plazo muy, muy severas, ¿no? Bueno, como le dije, la justificación o la razón por la cual yo estoy proponiendo este software es detectar aquellas pacientes que tienen factores de riesgo bien establecidos que más adelante voy a comentar y así saber que eh, estas gestantes necesitan un seguimiento mucho más continuo, ¿no? Porque de eso se trata esto también, ¿no? De ser la prevención primaria, que es la prevención antes de que suceda la enfermedad. ¿Por qué? Porque un embarazo de alto riesgo con factores que pueden ser hipertensión, antecedentes de diabetes, antecedentes quirúrgicos, al momento de yo dar de recibir a una gestante que no ha sido controlada o que esta gestante incluso pueda dar parto en su comunidad nativa, puede llevar a múltiples riesgos, tanto en la salud de la madre como en la salud del recién nacido, ¿no? Que pueden ser consecuencias a largo plazo y por lo tanto poder llevar a mucho más gastos, no solo para esta familia, ¿no? que contiene esta gestante, sino también para el Estado, ¿no? Que tiene que ir a rehabilitar a estos pacientes que llevan a grandes complicaciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contexto de mi proyecto? El contexto de mi proyecto es que hoy en día se ve que la salud, como lo repetía,
no está correctamente descentralizada, está mucho más centralizada, ¿no? Entonces, al estar la salud más centralizada, estas comunidades indígenas o estas poblaciones alejadas de los centros de salud que se encuentran en las ciudades grandes, este, conllevan a múltiples comorbilidades durante la gestación, ¿no? Entonces, vemos que en ciudades como Piura, como Loreto, como La Libertad, como Cajamarca, tienen altas tasas de morbo y mortalidad de la gestante, ¿no? Entonces, lo que yo busco con esta presentación del proyecto es evitar esto, ¿no? Evitar que hayan consecuencias a largo plazo, ¿no? O hasta la misma muerte materna. Al nosotros llevar una base de datos, de ir con comunidades llenando esa base de datos, que son los factores de riesgo, y luego yo pasarlo a un software. Este software me va a determinar qué pacientes yo tengo que eh, tenerle un seguimiento mucho más estricto y más continuo, ¿no? ¿Para qué? Para yo elaborar un correcto plan de parto, ¿no? Saber en qué momento debo culminar la gestación, cuál es la manera de culminar esta gestación, con la única finalidad de que tanto la gestante como el recién nacido puedan tener una, un nacimiento sin complicaciones, ¿no? Que no me lleve a mayores consecuencias a largo plazo que puedan significar mayor gasto, mayor inhabilidad para realizar sus actividades, ¿no? Que muchas veces son las actividades que le solventan en el día a día a estas pacientes, ¿no? Entonces, y parte también de este proyecto, el contexto es que muchas de esas comunidades ignoran bastante acerca de la salud materna. Por lo tanto, con esto yo también quiero ir hacia las comunidades e instruirlas e instruirlas de que tienen que tener una salud materna adecuada, ¿no? Y con eso también disminuir gastos a nivel estatal. Ahora, en cuanto a las definiciones y términos clave, son estos términos que he determinado para mi proyecto: salud digital, saber que es el uso de la tecnología y de información y comunicación para mejorar la salud, ¿no? Esto lo que busca es mejorar tanto el bienestar del paciente y el personal médico de manera integral. Esa es la salud digital, ¿no? A través de la tecnología, cabe recalcar. Con la salud digital puedo hacer un mejor seguimiento de mis pacientes, incluso a distancia, y con menos costos, ¿no? Eh, con la salud digital también reduzco la brecha de accesibilidad, ¿no? Puede que, si bien cierto, vaya en un primer momento a recolectar datos, yo luego puedo hacerle un seguimiento, no necesariamente acercándome a estos lugares que pueden estar alejados, sino a través de la salud digital poder llevar un seguimiento, ¿no? Esto disminuye o reduce las brechas, ¿no? Ahora, luego, interoperabilidad, disculpen, es la capacidad de que mi proyecto pueda ser entrelazado entre las diferentes áreas del Estado, ¿no? Ya sea a nivel del Ministerio de Salud, a nivel del Ministerio de Trabajo, a nivel del Ministerio de Economía, ¿no? Tratar de ver cuáles son las pacientes que pueden tener factores de riesgo y por consecuencia quedar con secuelas, y esto significar un gran gasto para para los otros ministerios, ¿no? Entonces, con con este proyecto, lo que también busco es hacer una interoperabilidad, ¿no? Hacer una relación entre los distintos ministerios para así poder tener un- una mejor calidad en mi proyecto. Base de datos, saber que, bueno, como definición, es una herramienta que permite recopilar y organizar información para poder almacenar datos sobre las personas y así poder utilizarlas, ¿no? Para los fines que se soliciten. La telemedicina, que es
es el uso de la tecnología para poder llegar a una atención adecuada, ¿no? Optimizo tiempo, costos y con esto puedo darle una atención de calidad a mi paciente. Ahora, todo mi proyecto se basa en que en un embarazo de alto riesgo. Un embarazo de alto riesgo es aquel embarazo que pone en riesgo de salud o la vida de la madre o del feto, ¿no? Este embarazo con frecuencia va a requerir una atención especializada y eso es lo que yo trato de hacer, disminuir la brecha para que esas pacientes puedan tener una atención especializada. Específicamente las pacientes con factores de riesgos ya establecidos, quiero hacer que sean vistas por especialistas, ¿no? Para que podamos así evitar las consecuencias a largo plazo. Y la descentralización es lo que me parece que estamos aún deficientes, es la manera en que yo pueda mi salud no solo centrarme en las capitales o en las ciudades más centrales, sino poder expandirla, ¿no? A los diferentes centros de salud o puestos de salud que están alejados para así tener una población con una atención de calidad, ¿no? Entonces, esas son las definiciones que quiero tener en cuenta ahora. Ahora, ¿cuál es la fase 1? La evaluación situacional. ¿Cómo va a estar formado mi equipo de trabajo? Mi equipo de trabajo va a estar formado por un médico cirujano que va a ser el líder de los equipos de salud que se moverán a las distintas comunidades o a las distintas poblaciones alejadas de la capital, ¿no? Este médico va a ser el líder y va a dirigir a todo el equipo de trabajo, ¿no? Va a ser el médico cirujano, que muchas veces podría ser el médico cirumista, ¿no? Que se encuentra en los alrededores o en las periferias. Él va a ser parte del equipo de trabajo que se va a movilizar hacia las periferias o hacia las comunidades nativas. Luego está la licenciada de enfermería, en la cual se va a encargar de medir funciones vitales, también de almacenar datos, ¿no? Ayudarse a la mano derecha del médico cirujano, ¿no? Para que se pueda llevar también se pueda llevar una correcta tamizaje de pacientes gestantes básicamente, ¿no? Por ejemplo, medir la presión arterial, que es muy importante en la gestación, ¿no? Tal vez ahí podríamos ya detectar una preeclampsia, que es una enfermedad sumamente grave en la gestación, ¿no? Que podría llevar a consecuencias fatales. No, ese es un ejemplo de lo que podría hacer la licenciada de enfermería. La licenciada de obstetricia, la cual nos va a ayudar en el tema de medición de altura uterina, de llevar un Doppler portátil para poder medir latidos cardíacos fetales y saber que este bebito es viable, ¿no? Y luego, luego de haber recopilado toda esta base de datos con la formación del equipo de trabajo, lo que yo quiero ahora es llevar toda esta información a los médicos especialistas. En este caso, el médico especialista que yo quiero tener en este proyecto es el médico ginecobstetra, ¿no? El médico ginecobstetra lo que va a hacer es recopilar toda esta base de datos e ingresarle en un software. Este software lo que busco es que al ingresar estos factores de riesgo, automáticamente me arroje qué pacientes tienen altos riesgos de tener comorbilidades o de tener desenlaces fatales. Entonces, el ginecobstetra se va a encargar de poder hacerle un seguimiento más estricto a esta gestante. O en el caso de que, por ejemplo, en la periferia no se pueda tener acceso a un médico ginecobstetra, que muchas veces es muy difícil, el médico cirujano, el médico especialista ingrese esta base de datos también este software y luego puede hacer una teleconsulta, ¿no? Por esa paciente y así orientarlo y así formar todo un equipo de trabajo el cual esté dedicado específicamente a tener una vida materna o una etapa gestacional adecuada, tanto gestacional como intraparto y postnatal, tanto para la madre como para el recién nacido, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la identificación de mi público objetivo? Mi público objetivo van a ser aquellos pacientes que no tienen acceso a una atención especializada. ¿Por qué? Por vivir
lejos de ciudades centrales donde hay especialistas. Ese va a ser mi público objetivo. Dentro de ese público objetivo pueden estar las comunidades nativas, los caseríos, las comunidades que se encuentran lejos de las capitales. Es ahí donde yo quiero llegar, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces estas poblaciones tienen una ignorancia acerca de una vida materna saludable. Y muchas veces no es por culpa de ellos, sino es por la falta de instrucción que hay para poder explicarles cómo es llevar una vida materna, ¿no? Una etapa prenatal, eh, intraparto y postnatal adecuada. Entonces, ese es mi público objetivo. ¿Por qué? Porque vemos que las pacientes que no se llegan a identificar estos factores de riesgo pueden tener desenlaces fatales a largo plazo. La muerte materna es algo muy, muy importante y que tenemos que tener mucho cuidado porque es un tema muy delicado. Por lo tanto, yo quiero llegar a estas comunidades para explicarles que si bien eh, la gestación es una etapa maravillosa, pero que tiene que tener un adecuado cuidado para evitar las consecuencias muchas veces graves que hay a largo plazo, ¿no? Ok, ¿cuál es el análisis del entorno? Hoy en día el MINSA ha buscado implementar la telesalud con el objetivo de poder brindar una atención médica de mayor calidad en zonas más alejadas de las capitales. Esto ha llevado a tener un mejor control de las enfermedades muchas veces huérfanas, ¿no? Sin embargo, este software que yo trato de implementar no he visto que se haya desarrollado de manera adecuada. ¿Okay? Entonces, yo quiero proponer este software a MISA para poder llevarlo a gran escala. ¿No? Como dije, básicamente es recolección de datos, factores de riesgo de cada paciente, incluidos sus funciones vitales para ver ante qué paciente estoy y recolección de datos llevarlo a un software. Este software me va a dar automáticamente qué pacientes de alto riesgo, no con ya datos ingresados y los factores de riesgo que ya les voy a comentar. Entonces, lo que yo quiero es hacer que este software pueda llegar a estos pacientes, a estas gestantes, y así poder brindarles una salud materna plena, ¿no? Para que no hayan consecuencias a largo plazo, como lo vuelvo a repetir, que podrían quedar con secuelas, podría llegar a la muerte materna y luego este recién nacido, cómo se va a desenvolver en un entorno en el cual la madre ya no esté con ellos, que es un pilar fundamental, o incluso tener un recién nacido enfermo, ¿no? Con malformaciones o con secuelas del parto. Por lo tanto, es importante llevar a implementar este software que les estoy comentando, ¿no? Porque yo lo que quiero es salvaguardar la vida materna, ¿no? Que es una etapa muy delicada para el ser humano. Entonces, ¿cuál es la evaluación del entorno facilitador? Es de suma importancia tener un ente que me facilite la manera de cómo yo implementar mi software, ¿no? Por lo tanto, yo quiero que el MINSA me pueda dar esta, esta implementación que me facilite poder implementar mi software, ¿no? Y demostrarles que nosotros, al hacer una prevención primaria, que es la puerta o la atención primaria de salud, que es la puerta de entrada a un sistema de salud, al hacer yo prevención primaria, le voy a disminuir costos al Estado peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque yo voy a prevenir que esos pacientes puedan necesitar una rehabilitación a largo plazo y por lo tanto eh, tener consecuencias mortales, ¿no? Entonces yo necesito que el MINSA sea mi ente facilitador, demostrándoles que con este software yo detecto primero mis factores de riesgo en esta paciente y esta paciente tener un seguimiento continuo para así darle una adecuada vida prenatal, intraparto y postnatal y de esa manera disminuir costos que podrían conllevar si es que hay consecuencias mortales, ¿no? O consecuencias a largo plazo.
Los retos que tengo es principal reto es poder llegar a estas comunidades, ¿no? Poder llegar hasta las comunidades más alejadas y poder instruirlas, ¿no? Poder darles conocimiento, porque muchas de ellas ignoran estos factores de riesgo. Por lo tanto, mi reto es llegar a esas pacientes para instruirlas y para poder determinar cuáles son esos factores de riesgo. Mis oportunidades es que hoy en día ya no hay muchas barreras de accesibilidad porque existe el internet, existe el telesalud, ¿no? Por lo tanto, si yo tengo un mejor entorno, voy a llegar de manera más fácil a esas pacientes, ¿no? Entonces, son mis retos. Mi reto es llegar a esta comunidad, concientizar a esta comunidad, que me acepte mi proyecto y decirles que si tienen esos factores de riesgo podrían llevar a consecuencias a largo plazo, ¿no? Y las oportunidades, como les vuelvo a repetir, es que hoy en día la tecnología está muy avanzada y la brecha de accesibilidad ha disminuido. Ahora, ¿cómo planifico la implementación de mi proyecto? Entonces, para el diseño del sistema de salud digital tenemos los requisitos funcionales de nuestro proyecto, que serán los datos que vamos a recolectar. ¿Cuáles son los datos que vamos a recolectar? ¿Cuáles son los factores de riesgo de una gestante? Antecedentes familiares de diabetes, de hipertensión, antecedentes personales de hipertensión, de diabetes, mediciones de presiones arteriales, determinar si estamos frente a un embarazo múltiple, antecedentes de parto pretérminos, antecedentes de preeclampsia, de diabetes gestacional, antecedentes de cirugías previas, ¿no? Que muchas veces las pacientes desconocen eso, tienen cesáreas 1, 2, 3 veces que han llegado en emergencia y por el no conocimiento, porque no se les explicó, intentan el parto vaginal. Esto va a hacer que muchas veces el útero tenga el riesgo de romperse, ¿no? Y eso llevará a consecuencias mortales. También, si es que llego a comunidades nativas, saber que si han sufrido o no de enfermedades endémicas que puedan afectar el embarazo. Por lo tanto, son todos estos factores de riesgo que yo busco determinar en una gestante, para así poder hacer un seguimiento continuo y evitar consecuencias muchas veces mortales, ¿no? Eso es lo que busca mi software que quiero implementar. Hacer que se pueda llevar una vida plena durante la gestación. ¿Cómo? Haciendo una prevención primaria de determinar los factores de riesgo. ¿Cómo va a ser la seguridad y protección de datos? Antes de yo iniciar mi proyecto, lo que yo tengo que hacer es explicar a mi público objetivo y luego de ello darles un consentimiento informado, ¿no? Saber explicarles que estos datos que ellos me van a dar van a ser con el único propósito de mejorar la salud de la misma población. Por lo tanto, siempre antes de iniciar un consentimiento informado que será validado y así explicarles de que al yo hacer esta recolección de datos, mi único objetivo es determinar cuáles son los factores de riesgo y por lo tanto darles una, eh, una etapa, vuelvo a repetir, importantísimo, gestacional, intraparto y post gestacional, plena e integral en todos los campos, ¿no? Entonces, en cuanto al presupuesto, yo lo que busco determinar es eh, lo que busco con esta presentación es iniciar y demostrarle al MINSA de que haciendo una prevención primaria de de, de las gestantes puedo disminuir consecuencias a largo plazo y disminuir morbilidades y la mortalidad materna, que es algo terrible, ¿no? Para nuestra sociedad. Por lo tanto, al yo demostrar al MINSA que puedo reducir costos, busco que me den el presupuesto para yo implementar mi base de datos y por lo tanto mi software, ¿no? Para determinar las gestantes con mayores factores de riesgo. Ahora, ¿cómo voy a monitorizar mi proyecto? Básicamente, viendo que pacientes o gestantes con factores de riesgo ya establecidos
llevan un nacimiento pleno, sin ninguna complicación, que puedan ser fracturas en el recién nacido o prevención de la preeclampsia severa, ¿no? Por ejemplo, que pueden llevar a pacientes a estar en UCI materno y consecuencias muy severas. Por lo tanto, mi principal indicador es que esta gestante con altos factores de riesgo tengan como consecuencia de un continuo seguimiento un nacimiento sin complicaciones y una etapa postnatal sin complicaciones. Entonces, esta va a ser mi manera de monitorizar. Y evaluar es ir a estas comunidades y yo luego de poder instruirlas, evaluarlas y saber si es que llegaron a comprender, ¿no? Pero mi principal objetivo de monitoreo es, habiendo determinado a mis gestantes con factores de riesgo, ver que le doy un plan de parto adecuado, ¿no? A la edad gestacional, eh, la edad gestacional adecuada para culminar este embarazo y por lo tanto que no lleven consecuencias a largo plazo. Ese es mi principal objetivo de monitoreo, ¿no? Luego de todo esto, proponerles un adecuado plan de parto, como les digo, y evitar consecuencias a largo plazo. Y la mejora continua es poder hacer que haya una interoperabilidad, ¿no? Ver que mi proyecto sea visto de manera integral en todos los ministerios y que pueda ser reproducido eh, en todos los centros de salud, ¿no? Con el único objetivo de disminuir la mortalidad materna, ¿no? Y, complementándolo con qué, con la telesalud, ¿no? La telesalud que hoy en día nos reduce las brechas, me permite proponerles este software, ¿no? Para poder hacerlo todo mediante en línea, ¿no? Yo tengo mi equipo que ya les comenté, a las comunidades concientiza, recolecta datos, luego estos datos los lleva a un centro de salud donde se haya eh, computadoras, líneas, meterlo al software. Este software me arroje cuáles son los factores, cuáles son las gestantes de alto riesgo obstétrico y luego comentarlas a través de una teleconsulta, una telecapacitación con un ginecobstetra que se puede encontrar incluso en la capital, en Lima, es así decirles cómo se va a actuar con estos pacientes, qué debo hacer, a qué edad la debo culminar, ¿no? Su gestación. Y si en caso tengamos la facilidad de encontrar un ginecobstetra, traer a esta paciente para que sea vista y evaluada siempre, ¿no? E incluso poder darles las ecografías necesarias, ¿no? Si controlo a esta paciente, poder referirla o tratar de mandarla a que se hagan unas ecografías, la ecografía de tamizaje, la ecografía morfológica, la ecografía del tercer trimestre para ver ganancia ponderal, ¿no? Entonces, es importantísimo este software que yo quiero implementar o este proyecto de telesalud para disminuir mi mortalidad materna. Entonces, como les dije en las conclusiones, vivimos en un país en el cual aún la salud no está adecuadamente descentralizada, por lo tanto hay comunidades abandonadas, comunidades indígenas, comunidades lejos de la población de la capital, que son abandonadas por el sistema de salud y por lo tanto muchas veces tienen muchas consecuencias a largo plazo durante su gestación, ¿no? Entonces mi proyecto tiene la única finalidad de ofrecerle a mis gestantes de todo el Perú una, un embarazo sin riesgos. Un embarazo sin riesgos que es muy importante y un nacimiento sin riesgos y una etapa, una vida postnatal sin riesgos y sin complicaciones y sin consecuencias, ¿no? ¿Por qué? Porque al yo tener una gestante que por un mal control prenatal tuvo complicaciones a largo plazo y después del parto, lleva a una sobrecarga de costos, no solo para la familia, sino también para el Estado. Un recién nacido que nació con alguna malformación igual no se va a poder desarrollar de manera adecuada. Es importante enfocarnos en las gestantes porque ellas son el punto de partida muchas veces de toda familia. Entonces, lo que yo quiero con el proyecto de Telesalud es identificar a esas gestantes
factores de riesgo, y así darles un seguimiento continuo y así darles un plan de parto adecuado, con el único objetivo de evitar que haya consecuencias a largo plazo. Bueno, eso es todo lo que quería decirles. Eh, Buenas noches.